días aquí a todos los medios presentes. Estamos realizando el presente evento para efecto de poder darles mucho más información con respecto a una temática de la cual ustedes le han dado seguimiento puntual a través de los diferentes medios a los que representan. Les agradecemos de antemano las atenciones que estén dándole a estas notas informativas que proporcionaremos. Como ustedes recordarán, Roberto Villar ha sido acusado por la Procuraduría del Estado por delito de homicidio. Es un asunto bastante antiguo, lleva 5 años toda esta temática a partir del 2011 en que se dio la desaparición de Alejandra Martínez. Desgraciadamente se ha hecho énfasis por parte de la Procuraduría que hubo un homicidio por parte de Roberto Villar. Esta defensa, los integrantes de la defensa, así como la señora madre y todos los familiares, insistimos en la inocencia de Roberto Villar con respecto a la acusación. En sus manos se encuentran una información sintetizada de lo que puede darles un poquito más de antecedentes con respecto a esta temática, y así en forma muy sintetizada les voy a hacer referencia que debemos recordar que a pesar de que hubo una desaparición de Alejandra Martínez en el 2011, se le acusó a Roberto Villar, se le detuvo hasta septiembre del 2011, inició un proceso judicial en el cual se dio uno de los juicios orales más largos que ha habido aquí en Baja California, y desgraciadamente al finalizar ese juicio se llegó a una condena para con Roberto Villar, una condena bastante exagerada de 35 años, pero preponderantemente lo inquietante con respecto a esa condena fue que fue una condena sin ninguna probanza concreta. Se hizo una sobreexplotación referente a pruebas circunstanciales, puras suposiciones, ¿sí? Y desgraciadamente la teoría de la imaginación que manejaba el Ministerio Público y la Fiscalía fue sostenida y más que rebasada por parte de los jueces que manejaron esa condena. Inconforme Roberto Villar con respecto a la condena, se fue a un proceso de apelación que fue conocido por la quinta sala. En la quinta sala del Tribunal Superior de Justicia, pues desgraciadamente se corrió con la misma suerte. Hubo una suplencia total con respecto al Ministerio Público, y la tónica de basarse en puras suposiciones con respecto a la condena subsistió. Ahí debemos recordar que en ese caso participaron 3 magistrados. Lo único rescatable en esa apelación fue el voto particular del magistrado Carlos Cataño, quien en forma esencial dijo: yo no puedo realizar ninguna condena sino porque para comenzar ni siquiera tengo certeza de que los restos óseos que se hacen referencia sean de la señorita, ¿no? Esto conllevó a que se diera un amparo directo que le tocó conocer al juzgado, al primer colegiado de aquí de la ciudad de Mexicali. Sin embargo, por una razón de políticas administrativas dentro del Poder Judicial Federal, fue remitido a la ciudad de La Paz, Baja California, donde ya el quinto colegiado resolvió y confirmó la resolución de apelación. Eso fue un grave retroceso en atención a que se tenía bastante esperanza para que se lograra la absolución. Sin embargo, se volvieron a cometer los mismos errores. Ahí desgraciadamente los magistrados del colegiado, algunos de los magistrados del colegiado estaban en el ojo del huracán, en atención a que estaban siendo observados por diferentes antecedentes que tenían en su desempeño judicial, que estaban siendo observados por el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, ante esa resolución negativa que se negó el amparo, esta defensa procedió a interponer un amparo, una revisión de amparo, mismo que conoció la Suprema Corte, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se dio una resolución en la cual están ordenando que el primer colegiado de aquí de Mexicali conozca del asunto
nuevamente en atención a todas las irregularidades que se están manejando, ¿no? Voy a pasar el uso de la voz. Esa información que les he proporcionado está en el tríptico que está ahí acompañado con ustedes, el cual se pueden llevar, y los pormenores con respecto al contenido de la resolución y los alcances, pues cedo el uso de la voz a mis compañeros para externar con respecto al mismo. Buenos días a todos nuevamente. Es un placer para nosotros tenerlos aquí presentes, a todos los medios de comunicación, de parte de la familia Villar Santa Cruz y de la defensa, del equipo de la defensa de Roberto Villar. Les damos la más cordial bienvenida. Como lo mencionaba el licenciado Gutiérrez, hemos llegado hasta la instancia más alta de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la interposición de un recurso de revisión porque consideramos que se habían violentado los derechos humanos de Roberto Villar en todo el proceso de su enjuiciamiento. Un proceso que inició desde que el Procurador General de Justicia del Estado, a pocas horas de la desaparición de Alejandra, lo señaló como el principal y único sospechoso. Desde entonces hasta la actualidad tuvimos que recurrir a una instancia excepcional, una instancia que la Corte Mexicana ha establecido en la Ley de Amparo únicamente para casos específicos, y consideró la Suprema Corte de Justicia de la Unión admitir el recurso de revisión contra el amparo directo emitido por el Quinto Tribunal Auxiliar de Justicia con sede en La Paz. Finalmente, después de un año de revisión en la Corte, 4 ministros decidieron que la resolución de amparo violaba los derechos humanos de Roberto Villar, en específico el magistrado Arturo Saldívar Lelo de la Rea, Jorge Mario Prado Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrantes de la primera sala, ¿sí?, revocan la sentencia de amparo en la que Roberto Villar había sido sentenciado como culpable y responsable del homicidio de Alejandra Martínez Jaime. Esta resolución, compañeros, ha sido notificada hace 2 días al Tribunal Primer Colegiado de esta ciudad para que vuelva a emitir una nueva resolución en la que se restituya y se consagren los derechos humanos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales le otorgan a Roberto Villar. De manera muy específica, deseamos informarles que el sentido de esta resolución va enfocado en 2 aspectos fundamentales. Uno primero de ellos es que el tribunal colegiado, al resolver el juicio de amparo, violó el artículo 20 constitucional al apartarse de los principios rectores del nuevo sistema de justicia penal. De manera específica y particular, refiere de manera enunciativa, más no limitativa, 3 aspectos. 1. Haber basado la sentencia en declaraciones de Roberto Villar que no fueron hechas en juicio oral, es decir, declaraciones que constaban en la carpeta de investigación. 2. Haber utilizado la carpeta de investigación y una serie de dictámenes que obraban dentro de la carpeta que no fueron materia de juicio oral. 3. Que indudablemente se violaron aspectos fundamentales del derecho de la defensa y de la presunción de inocencia. El segundo aspecto de esta resolución fue que en el caso concreto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el principio de presunción de inocencia como regla probatoria y estándar de prueba fue desatendido. ¿Qué significa esto? Que el Tribunal Supremo de la Unión le está exigiendo al Tribunal de Justicia que analice si en el juicio realmente hay prueba, directa o indirecta, suficiente para llegar al sentido de una condena. Le está diciendo que no se deben de asumir las pruebas de cargo por sí mismas como suficientes para destruir
la presunción de inocencia y que la validez de la prueba debe de ser a través de una obtención regular, es decir, que esta prueba debe de ser obtenida de manera lícita y legal, y que si no es así, esa prueba debe de ser declarada inválida y por lo tanto debe de ser excluida de toda valoración sin importar si guarda relación directa o indirecta. Por ello dice que al momento de emitirse la nueva sentencia, esta y el tribunal debe de cerciorarse de la validez de los medios de prueba, así como de su razonabilidad. También dice el tribunal colegiado, en este caso la Suprema Corte, que las inferencias lógicas, cuando habla de inferencias lógicas, habla del raciocinio que supuestamente hizo el colegiado, de la resolución del tribunal oral y de la resolución de la sala, no pueden ser simplemente operantes por el hecho de establecerse, sino que deben de tener un sustento probatorio, ¿sí? Es decir, que no pueden estar basadas en una cuestión simplemente superficial o subjetiva. Finalmente, un tercer aspecto de esta sentencia tiene que ver con la conversión ilegal de la carga de la prueba. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que Roberto Villar no tenía que probar en juicio que él era inocente y que no podía ni el tribunal oral, ni la sala, ni el colegiado obligarlo a que demostrara su inocencia. Esto también fue un motivo de disenso en contra de la resolución del colegiado. ¿Por qué hacemos hincapié en este aspecto? Porque el colegiado dijo que Roberto Villar no demostró su inocencia en el juicio oral y constitucionalmente la carga probatoria le corresponde al fiscal. Esto es importante porque al no tener elementos la autoridad de amparo para emitir una sentencia de condena, utilizó esta parte de querer asumir que Roberto Villar estaba obligado a demostrar que era inocente. Y en este aspecto, finalmente, dice dos aspectos fundamentales que tienen que ver con las fotografías que están a nuestro lado. Dice que en torno a la inferencia relativa al paliacate encontrado en el cuerpo, no existe destrucción del estatus de inocente, pues deja entrever falta de certeza sobre un dato sustancial, porque el tribunal colegiado dijo lo que dijo el tribunal oral y lo que dijo la magistrada Niebla, al asumir que sí pudo y muy probablemente se utilizó para privar de la vida a Alejandra Martínez Jaime. A criterio de la Corte, esta probabilidad no tiene certeza jurídica y no destruye el estatus de inocente. No podemos, como sujetos impartidores de justicia, ¿sí?, asumir, ¿sí?, o llegar a una conclusión que de la prueba misma no emana. También la Corte en su resolución manifiesta que lo mismo acontece con la causa de la muerte, es decir, asumir que ese paliacate produjo el estrangulamiento sin prueba contundente no vulnera la presunción de inocencia. Señores medios de comunicación, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue revocar la sentencia de amparo y exigir al tribunal colegiado que emita una nueva en la que se tomen en cuenta únicamente aquellas pruebas desahogadas en juicio oral y bajo los lineamientos a los que hemos hecho referencia. De esta manera, queremos informar a la sociedad que la lucha que ha tenido la familia Villar Santa Cruz y una parte importante de la sociedad que está convencida de que este fue un juicio de Estado en contra de Roberto Villar, y nosotros como defensores, integrantes de la defensa de Roberto Villar, una defensa que ustedes saben ha sido efectuada en materia pro bono y gratuita, y que asumimos cuando su servidor era presidente del Colegio de Abogados Penalistas y el licenciado Germán López Frank era presidente del Colegio de Abogados de Mexicali. Nosotros no tenemos otro interés que encontrar la verdad, y el artículo 20 constitucional
de nuestra Carta Magna establece que la finalidad del procedimiento es encontrar la verdad, castigar al culpable y proteger al inocente. Y en el caso de Roberto Villar aconteció todo lo contrario, ¿sí? No sabemos la verdad, solo una, que Roberto Villar es inocente. Dos, el culpable está en la calle y el inocente está en la cárcel. Por eso, señores, deseamos darles el uso de la voz en este momento para efecto de que realicen las preguntas que consideren oportunas. Licenciado, ¿cuánto tiempo tiene el tribunal colegiado para, y si va a ser el mismo, el de La Paz, cuánto tiempo tiene para realizar su nueva resolución con base a los nuevos lineamientos que plantea la Suprema Corte? Bueno, no tiene un tiempo límite para realizar el cumplimiento, porque es un cumplimiento a la ejecutoria de la Suprema Corte. Sin embargo, la experiencia en estos casos, creo yo, por la importancia, la complejidad del caso, de lo importante que se tiene que resolver, creemos que puede llevar de 3 a 4 meses. Esta es la Mexicali, ¿verdad? Lo va a resolver el Tribunal Primer Colegiado, no regresa a La Paz. ¿No fue suficiente los análisis de la evidencia del CEMEFO? Comentaban que ellos habían presentado incluso hasta radiografías donde no, dicen que... aquí lo que comenta el reportero lo vamos a explicar muy brevemente. Aquí pasó algo muy grave y muy importante. La resolución del Tribunal de Enjuiciamiento de los jueces orales, ¿sí?, fue que la causa de muerte estaba determinada por un peritaje de un perito, Caloca Servín, que hizo en relación al paño. Esa era la causa determinante de la muerte. Nosotros demostramos que ese paño que está ahí, no solamente nunca se midió en juicio. ¿Qué significa medir en juicio? No lo tenían que medir en juicio, tenían que demostrar en el juicio que lo habían medido. Ese paño fue recolectado por Bravo, por el perito Bravo, únicamente fue recolectado por él, y supuestamente una vez que él lo recolectó, lo puso a disposición del perito diverso de nombre Caloca. Caloca emitió un dictamen donde dijo que el grosor de ese paño era de 6.5 centímetros, más angosto que los cuellos de 10 mujeres que se le ocurrió al perito, ¿sí?, medir aquí como una toma de muestreo. Nadie sabe cuánto medía el cuello de Alejandra. Nadie nunca midió el cuello de Alejandra en vida. Por la forma en que fueron encontrados los restos, no se podía determinar el grosor del cuello. Este perito no sabía nada de morfología, no sabía nada de medición de cuerpos. Sin embargo, con una cinta métrica hizo la medición de ese paño, supuestamente, comparándolo con el cuello de las mujeres. De más de 250,000 mujeres que en Baja California oscilan entre la edad que tenía Alejandra, se le ocurrió medir 10 y dijo que con eso era suficiente para llegar a esa conclusión. Esas 10 mujeres no sabemos quiénes son, no las identificó, no tenemos nombre, no tenemos domicilio, no tenemos cédula estatal o federal o alguna identificación que permita tener certeza de que existen. No obstante ello, el tribunal sentenció a Roberto Villar diciendo que la causa de la muerte era por estrangulamiento. Cuando sube al recurso de nulidad, que es el recurso de apelación que mencionaba Leonardo, para que nos quede un poquito más claro, pero técnicamente es un recurso de nulidad, la sala dijo que nosotros teníamos razón, que efectivamente el paño había sido manipulado. ¿Por qué manipulado? Porque estas fotografías muestran que el paño se manipuló y se operó sobre él acciones el 9 de junio del 2011. ¿Por qué es esto importante? Porque el cuerpo, el supuesto cuerpo de Alejandra Martínez Jaime fue encontrado el 5 de junio. Y ese día en CEMEFO se recolectó el paño, ¿sí? Pero circunstancialmente ese paño, ese mismo día, se embaló en un sobre de evidencias, se selló y se registró con su rúbrica y su respectiva cadena de custodia. Señores medios de comunicación, ese paño se volvió a abrir hasta juicio. Y resulta increíble, absurdo y totalmente violatorio de los derechos humanos y del procedimiento y los protocolos de cadenas de custodia,
que resulta que cuando ofrece las fotografías el perito, ofrecidas por el propio Ministerio Público, se advierte que estas fueron tomadas el 9 de junio, 4 días después, cuando supuestamente ese paño estaba debidamente embalado. Si esto no es violar el derecho y el procedimiento y los derechos de una persona, yo no sé qué lo sea, ¿sí? Pero indudablemente pasan por alto esto en el primer juicio. Y en la segunda revisión, la magistrada Niebla dice: lo que dijo la defensa es cierto, pero no importa lo del paño. Para mí está acreditada la causa de la muerte por lo que dijo el médico legista. ¿Y saben qué dijo el médico legista? Que él no podía determinar la causa de la muerte, que no se sabía de qué había muerto el cuerpo que se dice era de Alejandra. Aquí pasa un fenómeno importante, se llama violación del principio de congruencia. ¿Qué significa esto? Que si Roberto Villar fue acusado por homicidio, por estrangulamiento, y la prueba principal, única, era ese peritaje de ese paño, y la sentencia se basa en esa prueba, cuando la defensa dice que esa prueba es ilegal, porque se violaron los protocolos, ¿sí? La sala no tenía facultades para buscar otra prueba entre todas las pruebas y decir: ah, no importa esta, acá está otra. No, señores, eso es violar el principio de congruencia. Ella tenía que revisar si esa prueba era fundamental y estaba acreditada. Luego entonces, nosotros en el amparo hacemos valer esta violación a estos principios y bueno, dice la Corte: voy a reponer el procedimiento, dejo nula la sentencia dictada por el colegiado y quiero que revisen de manera adecuada, ¿sí? Que apliquen los principios del nuevo sistema: inmediación, contradicción, pruebas desahogadas en la presencia de los jueces. Pero también, le dice al colegiado, pero también revisa si las pruebas son suficientes, si las pruebas te llegan a la conclusión de que realmente existe la causa de muerte de estrangulamiento y si realmente existe ese agente constrictor como prueba legal dentro del juicio. Esa es la parte actoral. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué hablas de supuesto cuerpo? Bueno, nosotros hablamos del supuesto cuerpo de Alejandra porque estamos convencidos de que no es el cuerpo de Alejandra. ¿Por qué? Porque no se realizaron los dictámenes adecuados para demostrar que efectivamente el cuerpo afecto a la investigación era el de ella. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay un peritaje del perito Enrique Enríquez Guevara, quien determina que el cuerpo afecto encontrado corresponde al de Alejandra. Sin embargo, este perito nunca tuvo acceso a los restos. El único perito que tuvo acceso a los restos fue Fernando López Neblina. Y Fernando López Neblina es quien firma la cadena de custodia y el sobre de embalaje. Pero luego viene este tipo, porque no le puedo decir de otra manera, y dice: yo tuve acceso a los restos y yo hice este dictamen. Y cuando nosotros lo cuestionamos, ¿sí?, y ponemos en evidencia que él no puede tener acceso al cuerpo, porque si aquí está una evidencia, señores, este sobre es una evidencia de juicio. Yo tengo que registrar aquí: Pedro Mendívil, en fecha tal, a tal hora, por autorización del Ministerio Público, tiene que tener mi rúbrica, mi nombre, la hora que lo recibo y la hora que lo regreso, ¿sí?, para que esa prueba que se realiza sea válida. Esto no ocurrió. ¿Y saben qué dijo el tribunal oral y qué dijo la sala? Que no importa, porque a lo mejor Pedro le dijo a López Fran: yo lo recojo y tú hazlo. No, señores, eso no se puede hacer. Eso no es técnicamente correcto. Si a eso le sumamos que el perito Enríquez Guevara en su dictamen no acompañó el electroferograma, y vamos a pensar qué es el electroferograma. El electroferograma es el documento científico que determina que se realizó una prueba de genética, ¿sí? Los peritos en genética no son científicos expertos. Lo que hace un perito en genética es tomar un trozo del cuerpo, ¿sí?, y lo mete a un secuenciador. Este secuenciador es un aparato de última tecnología que al introducir el resto, ¿sí?, al extraer ácido desoxirribonucleico y introducirlo, en ese momento
¿sí? El equipo dice si hay coincidencia o no. Señores, casualmente en esta prueba no hubo ese electroferograma. Y dice el perito en juicio, no, pues es que se me olvidó. Entonces, realmente la Corte está preocupada por estas situaciones y dice la Corte, tenemos que analizar si realmente la causa de estrangulamiento de la muerte existe y tenemos que analizar si realmente es el cuerpo de Alejandro. O sea, la Corte está ordenando al tribunal colegiado que reponga el procedimiento para que explique por qué no otorgó un amparo que terminaría con la exculpación de Roberto. No, la Corte le está diciendo al tribunal colegiado con libertad jurisdiccional que vuelva a analizar, ¿sí? Que vuelva a analizar el juicio de Roberto Villar y que se asegure de que en su resolución únicamente se tomen en cuenta las pruebas que fueron desahogadas en juicio. 2, que se asegure que esas pruebas no hayan sido obtenidas de manera ilegal, ¿sí? Porque las que él observó no destruyen la presunción de inocencia. Y las aseveraciones que hace el colegiado respecto de que Roberto Villar es culpable, para la Corte dice, son suposiciones. No es, en nuestra opinión, un argumento para destruir la presunción de inocencia. Y es a partir de un juicio de amparo que ustedes solicitaron a la Suprema Corte para que resolviera eso. Nosotros fuimos a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a decirle que el juicio de Roberto Villar había sido un juicio de Estado, un juicio de abuso de poder, un juicio donde las fuerzas del Estado de Baja California se centraron en contra de un hombre inocente, en un chivo expiatorio, y que pretendían justificar la validez del nuevo sistema de justicia penal en una condena. Ellos pretendían, ¿sí? O pretendieron, y lo lograron hasta hoy, ¿sí? Decir que el sistema de justicia penal en Baja California servía porque habían obtenido una condena en contra de Roberto Villar. No olvidemos que el procurador hizo una serie de presentaciones una vez que obtuvo la condena en todos los medios de comunicación, ruedas de prensa, etcétera, donde aseguraba que era exitoso el nuevo sistema de justicia porque habían condenado a Roberto Villar. Y la Corte, y nosotros vamos a la Corte y le decimos, ministro, se está cometiendo una injusticia, se está violando el Estado de Derecho en Baja California, hay una serie de violación de derechos humanos, que es un poco lo que hemos hablado y que ustedes ya habían seguido a raíz del procedimiento del juicio, y la Corte dice, sí, se violaron los derechos humanos de Roberto Villar y ordeno se dicte una nueva resolución. El perito Fernando López Niebla, cuando tiene acceso al cuerpo, ¿qué determina? Nada, Fernando López Niebla tuvo acceso a las muestras, nunca realizó ningún dictamen, no fue ofrecido tampoco por el Ministerio Público y casualmente renunció a unos días de ese hecho. Pedro, precisando, el caso de juicio de Estado, ¿te refieres a Rubén Moreño como procurador de justicia de Baja California? Así es. Y ahí si hay algún otro elemento en ese sentido para conceptualizarlo como tal. Por otra parte, maestro López Franco, ¿es atípico este caso, un caso como este, o se está dando dentro de este nuevo sistema de justicia penal la afectación a la presunción de inocencia? Bien, miren, primero que nada yo quisiera manifestar que la determinación de la Suprema Corte de Justicia corrobora esa teoría que nosotros manejamos desde un principio, de que Roberto Villar era inocente y que lo que se pretendía era, como ya lo dijo Pedro Ariel Mendívil, justificar el inicio del nuevo sistema de justicia penal, y para la Procuraduría General de la República y para el gobierno del Estado hubiera sido para ellos muy malo que esta persona hubiera quedado en libertad. Y sin embargo supeditaron los derechos humanos a esta circunstancia. Es decir, no importa una persona en la cárcel inocente mientras se justifique un nuevo sistema de justicia penal. Esta resolución corrobora esa tesis. Esto no es atípico, esto cada vez es menos atípico en razón de que precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido salvaguardando los derechos humanos que deben prevalecer en un debido proceso. El caso, por ejemplo, de Florence Cassés quedó en libertad porque precisamente hubo una violación a los procedimientos.
Este caso todavía es más evidente. Aquí la Suprema Corte de Justicia dice, aquí se violaron 3 derechos fundamentales, ¿no? Desde luego el debido proceso al permitir o valorar pruebas que no fueron llevadas a juicio, violan el debido proceso. El derecho humano a la presunción de inocencia. Entonces, lo importante también de esto es que nuestra Suprema Corte de Justicia está tomando cartas en el asunto. Y es la última posibilidad que Roberto Villar pueda obtener su libertad. Entonces, por eso es suprema, ¿no? La Suprema Corte no por nada es suprema. Son 5 ministros que deciden, que hacen un estudio a fondo del caso particular y determinan que hubo violaciones a derechos humanos fundamentales. Pero sí lo importante de esto, creo que para ustedes, es corroborar que el caso era para soportar el inicio del nuevo sistema. Esto fue circunstancial, es decir, Roberto Villar está en la cárcel desde nuestro punto de vista por circunstancias contextuales, por el inicio del nuevo sistema de justicia que se pretendía justificar. Gracias. Sí. Específicamente el tema del tribunal, porque no solo fue en el primer instancia, fueron en varias instancias. ¿Considera a qué se debe entonces? O sea, cuando el colegiado de distrito ratifica esta sentencia, pues por inoperancia, por desconocimiento, hasta ya alcanza el poder de gobierno del Estado para tomar decisiones de ese tipo. La opinión pública impera mucho. Los medios de comunicación influyen mucho, ustedes mismos influyen mucho en la comunidad. Desafortunadamente en nuestros jueces también. No debería ser, pero por ejemplo, la Suprema Corte se aparta de un contexto social del área de Mexicali. La Suprema Corte está en la Ciudad de México, desconoce todo lo que pasó aquí por los medios de comunicación, las cuestiones mediáticas, y se limita a hacer una observancia conforme a derecho exclusivamente. Y eso lo lleva a resolver de una manera más objetiva. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en este caso en particular? Lo que nosotros los abogados conocemos como el efecto bolita, ¿no? El Ministerio Público tuvo que consignar a alguien. El juez de garantías tuvo que vincularlo a proceso. Estamos hablando de una cuestión contextual. El Tribunal de Juicio Oral lo condena. Nos vamos al Tribunal Superior, lo condena. Todos se van lavando las manos. Yo no quiero resolver esto, aunque sepa que es inocente. Lo paso a la siguiente instancia. Hasta que por eso llega a la Suprema Corte de Justicia. Que por eso, reitero, no por nada es suprema, porque incluso echa abajo las resoluciones de sus propios órganos jurisdiccionales. Quisiera agregar nada más, si no hay otra pregunta, si hay, bueno, quisiera comentar que la resolución del magistrado Carlos Cataño, de la quinta sala, quien dio su voto particular en el sentido de ordenar la libertad de Roberto Villar, ¿sí? Una resolución, un voto que habla de un magistrado autónomo, libre, capaz, eficiente. Es importante que sepan medios de comunicación que la Corte hace un planteamiento similar al que hizo el magistrado Vázquez Cataño, en el sentido de la presunción de inocencia y de todas estas dudas que tienen que ver con la identidad del cuerpo y sobre todo con el tema de la causa de la muerte. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera preguntar, entonces Roberto es una víctima del Estado y sería un hecho su libertad por estas cuestiones, por lo que comentan del paliacate, todas las pruebas impuestas. Desde luego que es víctima no del Estado, yo no diría del Estado, sino de malos funcionarios como Rommel Moreno. Afortunadamente el Estado está compuesto por ciertas organizaciones para su desempeño y desarrollo adecuado. El problema está cuando las autoridades que ocupan esos cargos públicos están para salvar sus intereses. Yo creo que ustedes conocieron la voluntad de este señor Rommel Moreno Manjarres, siempre en relación a la defensa. O sea, veían como que la defensa fuera contraria a ellos, cuando realmente, fíjense, si querían soportar un sistema de justicia nuevo, yo no veo por qué no hacer justicia. La justicia se imparte condenando o absolviendo a las personas, pero aplicando el derecho como se debe.
Entonces, si hubieran dejado en libertad a él y hubieran continuado con su investigación adecuada, quizás ya estaría detenido el que probablemente cometió el hecho delictivo. ¿Qué pasa ahora? Que quizás ya saben quién es y no lo detienen porque también no quieren quedar en mal, ¿verdad? Todo esto se deriva no de un problema de Estado. Pienso que si esta persona, Roberto Villar, queda como debe ser en libertad, porque la Suprema Corte de Justicia está diciendo, de todas las pruebas que te basaste, así subjetivas, de manera de suposición, para dictar una sentencia, esas elimínalas, ya no las tomes en consideración, emite una nueva sentencia bajo los criterios que nosotros estamos imponiendo en nuestra sentencia, le dice a su tribunal colegiado. Entonces, bajo ese supuesto, yo considero que la magistrada que tendrá que resolver quedará muy limitada realmente dentro de los nuevos aspectos de la legalidad para volver a confirmar una injusticia como se le está cometiendo a Roberto Villar. Ahora, Dios quiera y sobre todo que se haga justicia, pero yo quisiera que no veamos mal esto. El hecho si Roberto Villar queda en libertad es bueno para todos porque quiere decir que estamos en un Estado de Derecho, que cada vez se está conformando mal el Estado de Derecho. No podemos tener a las personas en la cárcel por cuestiones personales, de intereses personales o cuestiones mediáticas. La Suprema Corte de Justicia, yo cada vez estoy más honrado de ser abogado, me gusta mucho cómo están tomando en consideración el Estado de Derecho y gracias a Dios existe esa circunstancia para todos los ciudadanos. Porque recuerden que ustedes antes de ser periodistas, nosotros antes de ser abogados, antes de ser servidores públicos, somos ciudadanos y en un momento dado podemos estar implicados así por un decir o por lo que alguien nos quiere perjudicar en este sistema. Lo que buscamos es que se imparta una justicia adecuada. Vuelvo a reiterar, desde mi punto de vista, lo importante de esta sentencia es que corrobora el interés de Rommel Moreno de que esta persona quedará presa para justificar el nacimiento del nuevo sistema de justicia. Roberto Villar sabe quién es el responsable. Y quisiera citar una anécdota que ocurrió durante el juicio oral. En esa ocasión el padre de Alejandra, don Juan Manuel Martínez, se acercó a su servidor y me dijo, intercambió algunas cuestiones conmigo de manera personal. Y yo hice un compromiso con él, un compromiso que estoy y que estamos dispuestos nosotros como defensa a sostener, de que íbamos a luchar porque estábamos convencidos de que Roberto Villar es un hombre inocente. No solo porque no cometió el crimen, sino porque además no hay ninguna prueba, ni directa ni indirecta, que así lo determine. Y que una vez que pudiéramos comprobar de manera jurídica, porque ya lo comprobamos en juicio, que Roberto Villar es inocente, ¿sí?, le ayudaríamos, ¿sí?, a buscar y a trabajar en la búsqueda de los responsables de la muerte de su hijo. En este caso, ¿cuál es el posicionamiento actual de la Comisión de los Derechos Humanos, ya que lo has mencionado ya en 2-3 ocasiones? ¿Qué hay de derechos humanos en este caso? Bueno, hay una violación flagrante de los derechos humanos, por eso la Corte determina que se analice este caso nuevamente. Melba, ¿cuál es el posicionamiento de la comisionada de los derechos humanos? Nosotros no hemos tenido un acercamiento con ella, nosotros hemos hecho una lucha en los tribunales. O sea, ¿no ha intervenido derechos humanos en este caso? No. ¿Es más fácil sacar a narcotraficantes o secuestradores que a un joven como él? Puede ser. ¿Cómo califica la acción, algún calificativo para la forma de impartir justicia con este caso? Bueno, ya lo dijo Liceo López Fran, yo creo que esta resolución nos da certeza, fortalece nuestro Estado de Derecho, nos brinda credibilidad, nuestro mayor órgano de justicia del país, y creemos y estamos convencidos de que la decisión de la Corte a través de sus 4 ministros va a ser valorada de manera adecuada y de manera ajustada a los lineamientos y derechos que está estableciendo en el contenido de la misma por el tribunal colegiado que ahora resolverá.
Pero ¿sabe cuáles son los escenarios?